Pues sí, chavales, hoy hemos venido a visitar el mercado más loco de Egipto, aquí en el Cairo, Khan el Jalili. Aquí nos vamos a poder encontrar de todo, pero de todo lo que os podáis imaginar. Evidentemente, la mayoría de cosas van a ser todas falsas, pero es un mercado muy caótico que nos han recomendado que vengamos, aunque también nos han recomendado que no compremos nada aquí, puesto que la calidad de los productos no son muy buenos. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos por estas calles, a ver qué nos encontramos, a ver qué nos ofrecen. Y el vídeo, sinceramente, hoy no nos lo hemos preparado. Normalmente nos preparamos los vídeos, pero hoy lo hemos dejado a la aventura. Queremos ver qué nos encontramos, qué sensaciones nos llevamos de este lugar y probablemente seamos estafados. Pero bueno, son gajes del oficio. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, aquí se encuentra una de las cafeterías más antiguas de todo el Cairo y sigue abierta a día de hoy por sus cafés, por el producto del café que venden, que es muy bueno supuestamente. Si la encontramos la estaremos mostrando y la verdad es que de momento mirad todas las tiendas que tenemos aquí alrededor, todo de souvenirs, está la verdad que todo muy chulo. Y esta es la entrada, o sea, todavía no nos hemos adentrado en lo que es el mercado. De momento lo que estamos viendo es que, mirad, atentos, lo que estamos viendo es que es imposible andar tranquilo porque a la misma vez de que hay un montonazo de personas, también hay un montonazo de coches, de motos y hay que llevar cuidado. Lo que no nos está gustando es que a la vez tantos coches y tantas motos por aquí a la misma vez, hay muchísima contaminación y entonces se respira un aire un poco turbio. Pero bueno, la verdad es que estamos andando por aquí y está todo repleto de tiendas, como hemos dicho, tienen de todo. Y por cierto, una de las cosas que más se fabrica aquí en Egipto y que tienen muy buena calidad es el aceite, el algodón de aquí. ¿Y qué más nos dijeron que se hacía aquí? Ah, y los perfumes, sí, es verdad, de flor de loto. Bueno, aquí tenemos que ir con 1000 ojos porque en cualquier momento nos pisan, nos atropellan. Mirad las tiendas, qué chulo, hemos visto muchísimas tiendas como estas. La mayoría venden cachimbas, artículos para el hogar, está todo lleno. Vale. Ah, mira las pulseras estas, tío. Estas son las pulseras que yo colecciono. Pulseras que le gustan a Mario. Conforme nos vamos adentrando aquí en el mercado, podemos ver que las calles son mucho más estrechas y con muchísimas más tiendas. Esto ya, y mira que hoy es un día tranquilo porque estamos a lunes, supuestamente la gente está trabajando, los días de más turismo son los fines de semana, pero mirad todas las tiendas que nos encontramos aquí en esta calle. Qué chulas que están. Mirad, al frente, Irene, dale la vuelta. Qué pasada de tiendas y de sitios. Vamos a ver si... La verdad es que, aunque nos han recomendado que no compremos nada aquí, pero estamos viendo cosas súper chulas y sí que nos gustaría darnos una vuelta por alguna de las tiendas a ver si hay algo que nos interese. Ah, mira, por cierto, esto que estáis viendo aquí son alfombras con piel de conejo. Y eso es un zorro, chavales. Esto que estáis viendo aquí es un zorro. Eso es un zorro. Pues si todas las moscas que hay encima te lo dicen. De hecho, hemos visto que aquí también podéis encontrar cocodrilos, pieles de cocodrilo, que no sé para qué será, si para decoración o como alfombra o demás, pero estamos pendientes a ver si vemos alguna de ellas porque ya la hemos visto varias veces y la verdad es que es súper curioso y creo que está por esta zona. Mirad los callejones, vamos a meternos por aquí por los callejones estos. Ostras, mira, matrículas de Egipto, Irene, podríamos llevarnos una de recuerdo, que nosotros también solemos coleccionar placas. Vamos a meternos por esta calle, venid chavales, que estas calles así estrechas y demás me gustan mucho. Vamos a preguntar. Excuse me, brother, how much is this? Egyptian pound? Yes. 300. 300 dirhams, no, 300 Egyptian pound. Yeah. Es No, como 400. 5 euros. No problem. Cairo. This one better. De flash. Esta grande, esta no igual precio. ¿Igual? No, ¿Cuánto? 350, 450. A ver cuál te ha gustado, Mario. Esta es la elegida. Está muy Que chula. tenemos varias de varios sitios. Con la bandera, Sí. con Cleopatra, ¿eh? Sí, Cleopatra. No, No, Tutankamón. Tutankamón. No, otra cosa más, quiero pedir más barato otra cosa. A ver, estamos viendo a ver si nos llevamos algo más, porque la verdad es que sé que nos vamos a ir de aquí y me voy a arrepentir un montón de no llevarme una figura de este. Mirad, esto es lo que queremos llevar, una figura, que ya nos hemos llevado una pequeña, pero es que en el sitio que la compramos, que fue por compromiso más que nada, se ve muy falsa. Bueno, pues la compra de la matrícula nos va a hacer un regalo, nos está diciendo que elijamos entre uno de los imanes que hay aquí. Irene, a mí, ya es que nos llevamos bastante, sí, ese está guapo. Si alguien nos regala, pues ahora que Sí, ese. A caballo regalado nunca se les mira el viento. This one, my friend. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues ya hemos echado el día. Bueno, pues hemos comprado la matrícula que os hemos enseñado y nos ha regalado el hombre un imán. Muy bonito, Bueno, así antiguo se de lo las ha pirámides. cobrado. Eso te iba a decir. Aquí te dicen que te lo regalan, pero no te regalan nada.
Ok, brother. Thank you so much. Have a good day. you. See you. Bye bye. Bueno, hoy hemos hecho nuestra primera compra por aquí. Vamos a seguir Hasta la siguiente tienda. hasta la siguiente tienda. Venga, vamos a seguir a ver qué vemos por aquí. Hola, amigo. Hello. otra Hola. vez. Hola. Ay, ¿quieres camisetas? Bueno, mirad, chavales, ahora mismo lo que estamos viendo. Esto es un cocodrilo de verdad. Esto es lo que queríamos mostraros. Mirad, es la piel de un cocodrilo. Y ya te digo, esto yo creo que es más que nada como decoración para la casa, porque no sé para qué vas a utilizar esto. Pero esto es un cocodrilo de verdad, porque no es la primera vez que lo vemos, me lo hemos visto muchísimo. Mirad qué locura que no me había dado cuenta. Este es enorme, este cocodrilo, pero es que mirad la piel de serpiente que hay aquí. Es gigante. Qué locura todas las cosas que tienen aquí. Madre mía, no me Esto quiero es imaginar. flipante. Y si te das cuenta, ¿Pero esto Dios, de mira serpiente por o es de dentro. cocodrilo, Mario? Mira por dentro, tío, todos los bolsos que tenéis de cocodrilo, los bolsos de cocodrilo. Ahí tenéis el caparazón de una tortuga, ahí dentro y aquí Hostia, arriba mira también. Esto, los peces globo, esto, ¿eh? Sí, cocodrilo más pequeño. Buah, esta tienda está llena de animales disecados. Qué disparate. Sinceramente no nos están agobiando tanto como habíamos pensado. Mira, vamos a meternos ahora por esta calle. Está todo lleno de callejones, menos más que le envía la ubicación a Irene de donde tenemos que volver, porque si no, no sabríamos volver. Y lo que estaba diciendo es que la gente nos había comentado que aquí son todos muy pesados y te insisten mucho, pero la verdad es que no. Nos lo dicen, pero cuando le decimos que no, gracias, pues ya dejan de darnos el follón y la verdad es que por lo menos se puede andar y verlo todo con gusto. Hola, thank you. ¿No ves? Le dices thank you, ¿no? Y ya está, y no te insisten más. Pues mira esta calle, chavales, vamos para allá, Irene. Vamos por aquí. Tiene una pinta esto. Ah, mira, todo lleno de souvenirs. Hostia, aquí hay souvenirs chulos. Mira, tío, del Cairo. Del Cairo no hemos comprado ninguno. No, el Cairo no tenemos. Ese está bonito. Y mira este de la pirámide, este es lo que comprábamos, tío. Yo Sí. quería ver uno de estos, tío. Bueno, pero mira, nosotros tenemos este. Esto más. Magnet. Yes, magnet. Otra, mira, del río Nilo. Coño, esto está guau. Me gustan todas estas cositas, sí. Pyramids, you have? No, all pyramid with the camel. Bueno, vamos a seguir viendo. Ok, shukran, thank you. Vamos a seguir por aquí viendo, porque queremos uno del Cairo, pero la verdad es que no estamos encontrando. Salen del Cairo, pero con las pirámides de Giza, que no tienen nada que ver, que una cosa está en Giza y otro el Cairo. Entonces nosotros queremos uno que ponga el Cairo, solamente el Cairo. Esta calle parece La que... gente aquí yo creo que, vamos, se comportan muy bien, ¿eh? Bastante simpática y tranquila. Lo que es que aquí no sé si hay salida, Irene. No, aquí hemos llegado al final. Nos hemos quedado sin salida. Tenemos que dar la vuelta. Bueno, pues de momento nos está gustando este mercado, la verdad. Está bastante bien. No nos pensábamos que iba a tener tanta variedad de cosas y lo bueno es lo que hemos dicho antes, que no hay mucha gente. Se ve que como es lunes, pues no hay mucha gente. Los fines de semana yo he visto vídeos que aquí no se puede ni andar de la cantidad de gente que hay. Tampoco sabemos si es porque todavía no hemos llegado a la zona céntrica de aquí del barrio este. Pero bueno, a ver, seguimos andando hacia adelante. Aquí a la derecha nos hemos metido antes por ahí. Yo, mira esta tienda a la izquierda de lámparas. ¡Qué chulo! Por cierto, si no falla, esta es la entrada principal. Vamos a bajar por aquí. Mirad la cantidad de cosas que tenéis aquí a la izquierda y derecha. Me encantan estas lámparas, ¿eh? Qué bonitas que son. Sí. Son súper bonitas. Esta es la entrada principal porque justamente este arco lo hemos visto en muchos vídeos. Y ahora vamos por aquí a la derecha, que siguen las calles por aquí. Nosotros vamos a entrar siempre a todas las calles que veamos ambientadas. Las calles que no veamos ambientadas las vamos a dejar para el final porque nos gusta esto, nos gusta el movimiento, nos gusta la gente, siempre y cuando no se pasen. Pero la verdad es que nos está gustando bastante. Irene, vamos a llegar hasta el final. Y ahora volvemos y nos metemos por las callecitas de estas calles aquí a la izquierda y a la derecha. Hablan mejor español que nosotros. Como cuando le interesa, bien que aprenden, ¿eh? Es que mirad las calles, mirad, enfoca las calles que hay. Estas sí son super calles estrechas y mirad para el otro lado. Mirad para el otro lado. Calles súper largas. Vamos por aquí. Hello. Por aquí, viejo. ¿Por ahí mejor? Espera. Un segundo. Sí, volvemos. Bueno, nos dicen un minuto y ahí nos podemos tirar ahora. Bueno, aquí sí que hay muchísima más gente. A ver, parece que hay un pequeño restaurante aquí a la derecha, porque está la gente aquí sentada. Sí, aquí empieza ya el caos. Bueno, esta zona ya se queda un poco más amplia, pero lo que vamos a hacer, Irene, yo creo es que vamos a volver por donde hemos venido y vamos a meternos por las calles de los laterales.
nosotros vamos andando por aquí, pero como hemos dicho antes, no sabemos dónde estamos en ningún momento. No sabemos si las calles por las que hemos pasado ya hemos pasado anteriormente o no. Pero bueno, esto es lo que tiene el venir a estos mercados, que no sabes ni dónde empiezas ni dónde acabas. Esta zona que sí sé que se nota mucho más contagiada de gente, ¿eh? Esta zona, bueno, a ver, vamos a echar por la calle esta. Vamos para abajo, sí. Me gusta meterme por todas las calles estas estrechas, por aquí. Oh, mira, lleno de collares, por aquí a la derecha, un montón de rosarios. Oh, qué olor a gas. Por lo que estamos viendo, la verdad es que está, para todo el caos que es, está bien organizado, porque tiene las cosas de textil por un lado, las cosas de joyería por otro, lo que son las mochilas y demás. Mira, aquí estamos viendo otra zona de mochilas. Luego tenéis lo que es los souvenirs. Los souvenirs también los tenéis por otro lado, que están todas las tiendas de souvenirs juntas. Entonces, para todo el caos que tienen aquí, lo tienen bien estructurado. Vamos por aquí ahora, por la izquierda. Mirad todos los trajes típicos de aquí. De hecho, hay mucha gente que va con este traje, que lo hemos visto en muchas personas. El típico negro y dorado. Bracelet stone naturally. This tiger eyes. Vamos Irene, que nos lía. Estas tiendas, yo no sé ni lo que dicen, la verdad tampoco. Espera. My friend is waiting for me. No, thank you very much. No, thank you. Bueno, esta calle creo que tengo que retirar lo que he dicho antes. La gente nos había comentado que aquí son todos muy pesados y te insisten mucho, pero la verdad es que no. Madre mía, en cuanto les decimos que somos españoles empiezan a hablarte español. Qué disparate. A ver, Irene, vamos a echar por esta calle, que por esta calle creo que no hemos entrado todavía. Ahora vamos a intentar buscar alguna tienda donde hayan bolsos de falsificaciones, porque nos gusta mucho ir a los diferentes países que vamos, a la zona de falsificaciones, y queremos comprobar la calidad que hay aquí y los precios a lo que se vende. Entonces vamos a ver si vemos alguna tienda de mochilas o de bolsos o de carteras, a ver la calidad, como hemos dicho, y el precio. Esta calle la verdad es que está todo llena de vestidos, joyerías también, no paran de ofrecernos relojes, roles. La verdad es que está chula esta calle. Lo que pasa es que aquí, por lo que estamos viendo, es todo textil, todo lo que hay. Textil. Irene, yo creo que aquí esta calle es todo de textil. Las mochilas y todo eso yo creo que van a estar por otro lado. Vamos a seguir recorriéndola, ya que nos hemos metido aquí, pero yo creo que aquí no vamos a encontrar nada de lo que estamos buscando ahora mismo. Aunque bueno, la calle también tiene su encanto. Esto es como me recuerda como al típico mercado de ahí de España que ponen los jueves o los domingos. Bueno, esta calle sí que está siendo caótica. Encima de todo nos están molestando mucho, la verdad. Están siendo muy pesados con las cosas. Hemos visto una tienda que pensábamos entrar para mostrar lo que hemos dicho, que no era de bolsos ni de nada, de mochilas, era de zapatos, falsificaciones. Pero no hemos entrado porque la verdad es que son muy insistentes. Te ponen nervioso, la verdad. Vamos a seguir, a ver si encontramos lo que estamos buscando. Que encima de todo te da por reírte, porque como te hablan así un español, pues como nosotros cuando empezamos a hablar inglés. Shirt, my friend. Thank you, brother. Thank you. Ronaldo, Messi. La verdad es que no quiero comprar nada de camisetas ni nada, porque la calidad es malísima y lo único que hemos venido aquí es para intentar comprar algún recuerdo o comprar algo que nos llame mucho la atención y que por supuesto está a buen precio, pero si no, con darnos una vuelta por aquí y ver el ambiente que se respira en estas calles nos sobra. A ver, espera un momento, Irene, que tienen que pasar. Chavales, chavales, la verdad es que te lo juro que estamos completamente perdidos ahora mismo. No sabemos dónde estamos. Llevamos como 15 minutos andando por la misma calle, recto. No sé la verdad ya la de metros que hemos recorrido, pero esto no acaba. Y encima de toda esta calle está súper llena de gente. Estamos deseando salir ya de aquí. No hemos metido por esta calle a ver si encontrábamos lo que estábamos buscando, pero la verdad es que nos está siendo difícil. Y es que todas las tiendas que nos estamos encontrando por aquí son todas de lo mismo. De ropa, no estamos viendo nada diferente. Bueno, chavales, hemos tenido que parar aquí un momento porque la verdad es que nos habíamos perdido completamente y ahora mismo hemos puesto el GPS hasta la ubicación donde nos ha dejado nuestro guía y nos pone 1 hora y cuarto. O sea, imaginaros si es grande este sitio, que ahora tenemos que andar 1 hora y cuarto por estas calles hasta llegar a la ubicación donde está nuestro guía.
donde nos está esperando. Y la verdad es que esto está siendo una locura, o sea, te metes por a veces calles que está lleno de gente, imposible andar, pero bueno, al final esto es lo que hemos venido, tiene su encanto también porque nos gusta mucho recorrer sitios como estos, pero está siendo un poco locura, la verdad. Así que nada, vamos a seguir por aquí, que es por aquí por donde nos está echando la ubicación del móvil. Y lo siento por no mostraros lo de las falsificaciones, pero es que no hemos conseguido encontrarlo y la verdad es que estamos un poco agobiados ya de estar aquí en este sitio. Entonces, pues nada, vamos a seguir, si nos dejan, claro, viendo toda esta zona de camino a la ubicación donde nos encontraremos con el guía. Pues nada, chavales, ya estamos dirigiéndonos a la salida. Como podéis ver, estas calles están mucho menos transitadas, aunque también están llenas de tiendas, de restaurantes y de puestos de souvenir y demás, pero estas calles ya por lo menos pueden andar tranquilos. Y también son mucho más amplias. Como podéis ver, las calles son mucho más amplias por aquí, por esta zona. Entonces, pues nada, vamos a seguir recorriendo un poquito esta zona, a ver qué nos seguimos encontrando. Pero ya sí que vamos dirección a donde está nuestro guía esperándonos. Por cierto, una de las cosas que más se venden y que son típicas aquí en Egipto son los papiros. Cuando llegamos al hotel donde nos estamos hospedando, en la recepción tenían un papiro en la pared con el logo del hotel. Y entonces cuando apagan la luz se ve iluminado. Y eso es típico de aquí porque lo venden por todos lados y te lo ofrecen en todo momento. Mirad, si el tráfico me lo permite, la verdad, porque no paran de pegar pitorreos, no podemos arrimarnos a la acera, pues como podéis vemos para aquí porque mirad lo que hay en el balcón. Y nos recuerda muchísimo a las fallas de Valencia, que por cierto mandamos todo nuestro apoyo a Valencia por lo que están pasando con lo de La Habana, Valencia, Málaga también. Pero mirad qué chulo esta fachada de este edificio, como si fuera estilo medieval. Está chulísimo, la verdad. Bueno, pues vamos a seguir la aventura, a ver si conseguimos por lo menos acercarnos a la ubicación donde está nuestro guía, que se nos está haciendo larga la cosa. No sabemos cómo no hay más accidentes de los que hay, porque es una locura. Aquí es que no hay leyes, o sea, esta para mí sería la ciudad sin ley perfectamente. No hay semáforos, no hay pasos de peatones, no hay señales de tráfico, va todo el mundo a lo loco. Y el pito, como podéis escuchar, el pito está a la orden del día, el pito sonando en todo momento, es una locura. Bueno, acabamos de sentarnos aquí a comentar un poco qué nos ha parecido. Me gustaría, Irene, que dijeras tu opinión. No está mal, pero tengo un dolor de cabeza, es decir que me encuentro mal hoy y el cambio de temperatura la verdad que me ha puesto un poco malilla, pero de verdad es que un dolor de cabeza, de pitos, de gente, acabas con mucho dolor de cabeza, pero muy bonito, las cosas como son. Irene estaba deseando de salir ya, la verdad, de tanto lío, porque no se encuentra bien hoy, la verdad, y lleva diciéndome todo el día, vamos a ir al bazar el Han el Jalili, justamente el día que peor me encuentro. Pero bueno, ya hemos terminado de recorrernos parte del mercado, por lo menos un cuarto no hemos recorrido fácilmente, porque la verdad es que es súper grande y necesitaría un día entero para poder recorrértelo. De hecho, nos han dicho que viniéramos por la noche, porque también está muy chulo verlo por la noche, pero no tenemos más tiempo, estamos reventados y queremos seguir viendo otras cosas también y seguir haciendo vlogs para todos vosotros. Entonces, nuestro vídeo termina aquí, el vídeo de hoy del bazar. Esperamos que os haya gustado y nada, nos vemos muy pronto con un vídeo nuevo. Yo pediros perdón por mi ausencia de hoy, por no haber hablado nada, pero me encontraba mal. Bueno, pero has hecho tu trabajo, sí. Has grabado todo el rato. Bueno, pero eso lo hago encantado, pero que me gusta a mí también hablar y sé que os gusta vernos a los dos, pero hoy me encontré un poquito mal y ya, pediros perdón. Para el próximo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura de Egipto. Dejadnos un like si os ha gustado. Suscribiros también, que la mayoría que veis nuestros vídeos no estáis suscritos y eso nos ayuda a poder seguir haciendo este tipo de aventuras. Y muy pronto nos veremos en otro destino, en otro lugar, en otro momento. Bueno, hasta la vista. Adiós.